Llegamos a ustedes gracias a educar sobre la soberanía nacional y la importancia de que todos los venezolanos en unidad participen en el referéndum consultivo sobre el Esequibo es la meta que se ha trazado nuestro invitado, quien es profesor de Historia, político y abogado. Hoy estaremos a fondo con el presidente del movimiento Alianza Lápiz, Antonio Ecarri Angola. Bienvenidos nuevamente a su espacio A Fondo Con, una producción de Rubik Media que se transmite todos los lunes a las 7 de la noche en el canal de noticias Falcón es Noticia y a través de la televisora Falcón todos los viernes a las 9 de la noche. En esta oportunidad me acompaña uno de los políticos opositores del Estado venezolano, él es Antonio Ecarri, quien es el presidente del movimiento del Lápiz y ha realizado una gira importante por el Estado Falcón. Bienvenido. Ay, gracias por este podcast que estamos haciendo. Antonio, usted tiene un apellido bastante particular y este Sí. apellido es Ecarri y su segundo apellido es Angola. Para los venezolanos quienes quizás no conozcan a Antonio, ¿de dónde es este apellido? Aunque sabemos que usted es venezolano. Sí, no, yo soy más criollo que la arepa. Mira que busqué para buscar un pasaporte y qué va. El Ecarri, bueno, primero el Ecarri es de origen vasco, es un verbo vasco que se traduce al castellano en traer. Eran vascos navarros que llegaron aquí prácticamente después de la independencia. Eran mis tatarabuelos que se asentaron además en la zona entre Bejuma y Montalbán y del estado Carabobo. Y de allí no salieron hasta unos pocos que salieron, mi tío Ramón, dos primos más y yo, que decidimos incursionar en Caracas. De resto, una familia muy carabobeña. ¿A qué se han dedicado? Por ejemplo, en su caso sabemos que usted es un abogado, estudió en la Universidad de Carabobo, es un político que ha desempeñado importantes cargos, específicamente en el municipio de Chacao, de la capital. Estuvo acompañando en la gestión de lo que fue, no recuerdo. A Leopoldo López. A Leopoldo, sí. Específicamente. Y ahorita está aspirando también a lo que es la candidatura presidencial. Pero como usted dice, es un apellido de origen que significa atraer. Pero Antonio vino a traer aquí, es la propuesta de que todos se alineen y que vamos a la defensa de un Esequibo. Así es, y es que venimos con esa idea, que nos unamos, y eso está muy bonito. Me acabas de dar una gran idea para el mensaje nacional. Si yo vengo a traer, es un mensaje de unidad, un mensaje que nos unamos entre los venezolanos. Yo creo que ya estamos cansados de 25 años de conflicto, que lo que nos ha traído es tristezas, despedidas, pobreza, y para completar ahora nos quieren también fracturar el territorio. Es decir, no solamente quebramos la industria petrolera, y yo lo digo quebramos porque somos todos venezolanos, eso es nuestro. Y el gobierno terminó quebrando la industria petrolera, a eso la oposición le agregó las sanciones. Entonces, por supuesto, una empresa que venía mal, le pegas las sanciones, eso no lo revive nadie. Entonces, evidentemente, nosotros los venezolanos tenemos que entender que todos tenemos que quedarnos aquí, que nadie se va a ir. Y es decir, que es que llega uno, es que se va el otro. No, es que están, que es que existen cada uno. Y la única manera de lograr eso es que surja una fuerza distinta a la oposición tradicional, una fuerza distinta al gobierno, que ya tiene demasiados años en el poder, demasiados años su agota. Eso ya es yo creo que es una fase que ya está cumplida. Yo creo que al presidente Maduro le hace falta ser expresidente de la República, a Venezuela le hacen falta expresidentes, y él tiene lo que acaba de cumplir son 61 años, es decir, que le queda vida para ser expresidente. Y los expresidentes deben ser unas personas respetadas que están allí también en el escenario político. Pero yo creo que estamos en pleno siglo XXI, que debemos dar paso a una nueva política, una nueva forma de ver las cosas, que no buscamos el conflicto, que buscamos el encuentro, pero que no nos tiemble el pulso, porque para construir la paz se necesita orden, y para construir la paz se necesita mucha valentía y decir las cosas como son. A mí me encanta decir las cosas como son. En esa construcción de paz y en esa unidad que ustedes están buscando y que hemos visto que diferentes líderes de la oposición se han sentado con el gobierno, específicamente aquí en el estado Falcón se dio un encuentro hasta con el gobernador y se vio que hay un interés porque es una defensa de un Esequibo. Esto no es un tema político, claro, tiene chicos, más de 180 Estado, años claro. que hay un conflicto que pudiéramos, y hay venezolanos que pueden pensar que esto se va a desencadenar en un conflicto bélico. No, fíjate, ese conflicto bélico ahorita no le conviene a nadie, porque la verdad que llevaría los precios del petróleo a una barbaridad. Con el tema del Medio Oriente, con el tema de la guerra en Ucrania, un conflicto entre Venezuela y Guyana, pues dispararía los precios del petróleo, desestabilizaría mucho la región.
entraríamos en una fase de conflicto que no es necesario. Pero sí, lo que sí te voy a decir es que a lo largo de la historia de Venezuela, que a mí me apasiona, que estoy dando clases de historia desde que tenía 17 años. Y en estos días uno de mis mejores amigos me recordaba que estábamos en bachillerato, es decir, que yo tenía menos de 14 años y yo reunía a mis compañeros de clase para darle clases para que pasaran la materia. Obvio, el pago a cambio era que ellos me explicaran a mí matemática y química porque no había manera. Pero yo les explicaba a ellos historia. Siempre me ha encantado la historia, he sido un apasionado de la historia de este país. Y siento que cada vez que Venezuela está en riesgo, ponemos los mezquindades, las antipatías, las diferencias, las facturas, las ponemos a un lado. Y ahí somos un solo equipo, somos Venezuela. Ya no es el Deportivo Táchira versus el Caracas Fútbol Club. Ya no es el Magallanes versus el Caracas. Es Venezuela la que juega. Y en eso nosotros todos tenemos que ponernos esta franela. Y eso me ha llevado a mí sopotoscientas críticas, pero es a educar. Yo estoy educando. Yo no vine a una campaña polarizante, ni politiquera, ni partidista. Yo lo que quiero es que el país, no es que me crean. Yo no vine a Falcón a que me crean porque yo soy más bueno que la Virgen de Guadalupe. No. Yo vine a Falcón es a despertarle el interés a los falconianos en que estudien. ¿Ha visto que los falconianos no tenemos interés? No, sí tienen, y mucho, y más que el que me imaginaba. Inclusive me encontré, y me he encontrado así en el país entero, cuando uno llega y bueno, este viene a hablar de política. Entonces como que todo el mundo está acostumbrado que qué fastidio, este viene a hablar de política para acá. Hasta los propios periodistas, todo el mundo está cansado de eso. O el país está cansado de eso. A mí me fastidian enormemente por lo demás. Dígame cuando me invitan por una cosa política, un horror. Dígame esos que se van a tomar whisky para los restaurantes. Ay, me fastidia enormemente eso. Pero, y es porque yo soy además muy nerd. Pero además de eso, es que yo creo que llegó un tiempo en que tenemos es que despertar el interés. Es decir, ¿qué es eso del laudo arbitral de 1899 que ocurrió? Porque ese pleito, a mí que se me va la luz, se me va el agua, no llega el gas, vivo en esta situación tan terrible, los sueldos no alcanzan, además en la escuela no hay comida, todo este desastre que está alrededor. Muchas personas han dicho que el Estado lo que está invirtiendo en un referéndum debe ser para darle respuesta a unos servicios que están fallando. Claro, muchas personas lo han pensado así. Pero es que claro que tienen razón. Lo que pasa es que ahí es donde tú tienes la labor pedagógica de explicar. Es decir, fíjate, sí, lo que podemos invertir en dinero en este referéndum, sí, pero eso significa un blindaje jurídico frente a las reservas petroleras más importantes de América del Sur, que es lo que se está peleando. No vayas a creer que se está peleando unas islitas y una cosa para montar un centro de playa. No. Ahí lo que se está peleando es petróleo y gas. Y petróleo ultra liviano, o sea que es el mejor petróleo, el petróleo premium. ¿Por qué eso los venezolanos nos volvimos a sacar el quino con eso? Porque es que Dios tiene bendita esta tierra, ¿vale? Fíjate que primero descubrieron lo del lago de Maracaibo y eso nos cambió la vida. Pasamos de ser un país rural a un país industrial. Se levantó Punto Fijo que no existía. Eso no existía, eso era un desierto. Es más, si nosotros hubiésemos seguido con la línea que traía el general Medina con la ley de 1943, que obligó a las transnacionales a construir esas refinerías, porque esas no las construyeron por obra y gracia del Espíritu Santo. Esas se construyeron fue porque hubo un presidente que se fue a la Cámara de Comercio de Nueva York, vino con su ley y les dijo, yo les garantizo seguridad jurídica, pero eso sí, me refinan el petróleo, el que van a sacar, yo no los voy a expropiar, yo no los voy a robar, pero eso sí, me lo refinan aquí. Entonces, sin que al Estado venezolano le costara un centavo, se construyeron Amuay y Cardón. Para la gente, ¿qué es Esequibo? Porque como usted comentaba en una rueda de prensa, Esequibo no es New York, Esequibo no es Miami. O sea, porque si las personas piensan que el Estado venezolano tener el territorio Esequibo, muchos creen que es eso, que es New York, que es Miami. No, y es solamente, usted nos comentaba que hay una parte habitada y es de la nororiental. Exactamente, fíjate, el territorio primero es muy bello. Son unas selvas espectaculares que deberían estar protegidas por todo el convenio amazónico, porque son unas reservas de agua bellísimas que van a ser en los próximos 80, 100 años, van a ser muy importantes esas reservas de agua. Pero además tiene una vegetación, una fauna espectacular, tiene además unas formaciones rocosas, oye, bellísimas de verdad. Pero tiene además unas reservas, porque estas reservas petroleras de las que estamos hablando no están en tierra firme,
están en la proyección marítima. Es decir, desde tierra firme siempre hay una proyección marítima en el mapa, como estamos aquí ahorita. Nosotros aquí tenemos frontera cuando se proyecta, aquí en Coro, y se proyecta ¿hacia dónde? Hacia Aruba y Curazao, que los tenemos enfrente. Pero le pasa por un lado a Aruba y Curazao y sigue y se proyecta hacia el norte, que está Isla de Aves. Es decir, la proyección marítima de Venezuela es una cosa espectacular. Pero lo que pasa es que desde el punto de vista oriental no se han definido. ¿Por qué? Porque está el diferendo con Guyana. Ese diferendo se venía trabajando de acuerdo a un tratado internacional llamado el Acuerdo de Ginebra. Ese Acuerdo de Ginebra mantenía a las dos partes que están en disputa limítrofe, que es la mejor manera de fijar unos límites. Mira, unos límites no los puede fijar un tribunal internacional. Y les voy a explicar por qué. Porque si tú quedas inconforme, el día que tu gobierno cambie y yo haya hecho unas inversiones ahí y tú no estás contenta, en algún momento eso te va a pasar factura. Fíjate lo que está pasando con la crisis de Israel y Palestina. Israel fue un estado decretado por la ONU. Y Palestina, bueno, tenía que crearse su estado, pero Palestina no terminó creando el estado. Y esa situación de desestabilización y falta de consensos, tarde o temprano te traen guerra y te traen problemas. Entonces, ¿qué haría yo con una sentencia ahora de la Corte Internacional de Justicia, promovida de manera de manera irregular y de manera ilegal por Guyana? Yo se la rompo en la cara. Y yo, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas, yo ordeno ocupación. Y el que esté ahí, porque si tú me vas a romper a mí el acuerdo de paz y el acuerdo de negociación y te la vas a dar de más malandro que yo, ay, sí, estamos mal. Estamos mal. Estamos mal porque yo no me voy a permitir que me malandrees, ¿vale? No me vas a malandrear. Eso que está haciendo el presidente de Guyana, esa falta de respeto tan grande, que es dormir en territorio venezolano y poner una bandera guyanesa. Yo soy comandante en jefe y ya los Sukhoi tuvieran, es más, les voy a decir un secreto voy a decir una imprudencia. Voy a decir una imprudencia. ¿Qué imprudencia? Teniendo esta noche ahí, esa noche, porque hoy estamos grabando, ¿no? Entonces, fíjate, estamos grabando hoy. Yo tengo un 20 para las 9, ese debe estar acampando ahí, ¿no? Yo lo mando a buscar, lo capturo y lo pongo en Maiquetía. Y luego, vénganlo a buscar aquí. Porque este sinvergüenza me está violando el territorio. Y yo no estoy diciendo nada ni de delito, nada. Es que me estás violando el territorio, me estás violando la soberanía. Si tú y yo teníamos un acuerdo... Con eso está queriendo decir que Nicolás Maduro no ha tenido los suficientes pantalones como para defender la soberanía ante el territorio. Bueno, él tiene una estrategia. Es que yo ahorita no voy a pelear con nadie. No pienso pelear con nadie. Yo te estoy diciendo lo que yo haría. Pero yo no pienso pelear con nadie por una razón. Porque ahorita mi equipo es Venezuela. Entonces no puedo estar peleando, pues no le voy a dar razones al delincuente de Guyana. Pero eso lo haría yo como presidente. No me temblaría el pulso. Y te voy a decir, no solamente con eso, sino además con los candidatos presidenciales venezolanos que están saliendo a apoyar al guyanés. Yo la verdad que eso no lo permitiría en mi gobierno tampoco. En este caso, María Corina Machado es una de las candidatas presidenciales y además quedó electa a través de unas elecciones que ellos... podrá haber sacado 2 millones de votos, pero tiene 0,5 en historia, la verdad. Sacaron, ella resultó la abanderada por la bancada de la MUD. Y ella es una de las que ha dicho que el Estado, la defensa de la soberanía no se consulta. Para la escuela de noche. Sino que se ejerce. Para la escuela de noche. Y ella está en apoyo a la Corte Internacional de Justicia. Pues me parece una irresponsabilidad. Primero, un cambio de opinión muy sumamente irresponsable. Y yo la mandaría a estudiar de nuevo. Yo la mando a estudiar. Porque fíjate, ¿por qué la mando a estudiar? Hay un episodio de la historia de Venezuela espectacular, que el general José Manuel Hernández había ganado las elecciones y se las había ganado a Ignacio Andrade. Pero Joaquín Crespo desconoció esas elecciones, le hicieron fraude y él se levanta en contra del gobierno de Andrade. Y en el conflicto con Andrade se colea a Cipriano Castro y la Revolución Liberal Restauradora. Y cuando llega Castro a Caracas, lo manda a poner preso. Pero cuando viene el bloqueo anglo-alemán, imagínate tú la indignación que tenía José Manuel Hernández, que era el Mocho Hernández, que llamaban el Mocho Hernández. La indignación que tenía ese señor de que lo habían robado como 2 o 3 veces. Que él había hecho su campaña, había ganado sus elecciones y bueno, y Joaquín Crespo le hizo fraude. O sea que lo de fraude no es nuevo. Es decir, tenemos tiempo en el asunto. Entonces llega y lo desconocen.
Entonces prácticamente lo inhabilitan también. ¿Y tú sabes qué hizo el general José Manuel Hernández cuando llegaron los buques para trancar los puertos de Venezuela? Le escribió una carta al presidente Castro. Él estaba en la rotunda, preso. Y le dijo, yo me pongo a la orden suya porque usted es el presidente de la República. Pero por encima de cualquier rivalidad está Venezuela. Yo quisiera que esos episodios de la historia de Venezuela se lo aprendieran los políticos venezolanos. Que les doliera un poquito más Venezuela que las mezquindades y las rivalidades internas. Porque ya para las rivalidades vamos a tener el 24. Allá nos podemos caer a piña y que se prepare Maduro porque le tengo una parrán de palo. Pero no es para ahorita. Ahorita es Venezuela, ¿vale? Ahorita es el país. Entonces, que yo te voy a decir, yo quisiera que le levantaran la inhabilitación a María Corina, porque yo quiero ganar con votos, no con vetos. A mí me encantaría que se la quitaran, porque a mí me parece que puede desplomarse como lo desplomó Irene Sáenz en su momento. Osvaldo Álvarez Paz ganó las primarias del 93 y todo el mundo creía que iba a ganar Osvaldo y ganó Caldera. Porque es que este país va cambiando y la gente cree que ya ganó cuando elecciones. No, eso no es así. Entonces sacas 2 millones, sacaste 2 millones, pero eso es el 10%. Y hay un inmenso país que está rechazando a la MUD y al PSUV. Pero antes de todo eso está Venezuela. Está la integridad territorial. Ella fuese la jefa del Estado hoy y le estuviera pasando eso, ojalá no tuviera ese criterio, porque te voy a decir, soy el primero en pedirle la renuncia. Porque un jefe del Estado venezolano te dice que nosotros tenemos que cambiar el criterio que hemos tenido desde 1945, que Venezuela no acepta sentencias internacionales de ningún tribunal internacional para definir sus límites, sino que es de manera bilateral entre los países. Ese es un criterio que viene del general Isaías Medina Angarita en 1945. Y la vas a cambiar ahora. Y nos vamos a someter otra vez como el laudo de París del 99 para que nos vuelvan a robar. Pero ¿qué interés respondes tú, vale? No, ya va, eso no es así. Nosotros, mira, podemos querernos de todas maneras. Yo siempre le he tenido un gran respeto a María Corina. Pero me parece que es el peor acto de incoherencia que le he escuchado nunca. Porque más bien, yo he tenido muchas diferencias con ella. Muchas diferencias desde el punto de vista de que ella ha llamado mucho a la abstención. Yo no, a mí no me gusta la abstención. Me parece que la abstención es la que tiene Nicolás Maduro ahí. Pero yo coincido con ella en muchas cosas, en algunas políticas económicas, puedo coincidir con ella en la lucha por la libertad, por su lucha por la democracia, pero me parece absolutamente incoherente que hoy una persona que ha luchado tanto y que ha dicho tantas veces que defiende el Esequibo, oye, me vas a decir ahorita que estás coincidiendo con el presidente de Guyana, que suspendamos el referéndum consultivo. Ya va, prendan la luz porque esto ya está. Entonces me estén bochinchando el cuarto. Esto no puede ser. No, ya va, porque aquí nos volvimos locos y nos avisaron. Eso no puede continuar. Debemos tener, es una ruta donde todos estemos alineados. El criterio que ha tenido Venezuela desde el general Medina, y eso les estoy diciendo con presidentes que se detestaban entre ellos, porque del general Medina lo tumbó Betancourt. Y Betancourt, con la Junta Revolucionaria de Gobierno, acató la misma política del presidente Medina. Incluso el presidente Medina le ofreció unos golpes a Betancourt en un aeropuerto de Nueva York. No sé si sabían eso. Estuvieron a punto de darse unas manos. Pero ¿tú crees que eso iba a cambiar la política de no someternos a tribunales internacionales para dirimir nuestros conflictos? Porque primero vienen por ahí y después van a venir por el Golfo. Pero eso a mí me sabe a Casabe como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se los advierto de una vez a la comunidad internacional. Porque aquí van a venir gobiernos, puede ser que con el gobierno de Maduro tengan mucha paz y muchas cosas, pero aquí puede venir mañana el que sea y desconoce esa sentencia porque Venezuela no ha aceptado esa sentencia nunca, porque no hemos firmado el protocolo de adhesión a la Corte Internacional de Justicia. Usted nos ha hecho mucho énfasis a que ha venido a educar a la población, además en la defensa de la soberanía. Son 5 preguntas que están estipuladas en este referéndum. ¿Usted cree que esas 5 preguntas están adecuadas según lo que está reclamando el territorio venezolano? Mira, las 5 preguntas lo que están es como enredadas. A mí me costó un pullero, no vayan a creer que ustedes nada más. A mí me costó también un pullero entenderlas. Pues yo las hubiese hecho mucho más simples. Pero ahí están. Pero yo se las voy a simplificar para que podamos entender lo que son esas 5 preguntas. La primera pregunta es si rechazamos el laudo arbitral de 1899. ¿Qué fue ese laudo arbitral? Lo que se pusieron de acuerdo, Inglaterra,
los rusos y Estados Unidos para repartirse lo que es nuestro. ¿Por qué? Porque no teníamos representación de Venezuela, la Gran Bretaña quería invadirnos, pero para evitar la invasión, el presidente Cleveland de los Estados Unidos lo que hizo fue, vamos al laudo arbitral. ¿Y el laudo arbitral qué significa? ¿O qué significa un tribunal de árbitros? Es decir, que se designan representantes de varias naciones y entre ellos deciden. Y fin de la controversia. O sea, ¿cuál es el mecanismo para dirimir la controversia? Y entonces se buscó en ese momento unos árbitros internacionales. Esos árbitros lo que hicieron fue repartirse la cochina y robarnos. ¿Por qué? Porque además aprovecharon el momento en que Cipriano Castro había ganado la Revolución Liberal Restauradora, pero Ignacio Andrade había huido, pero Castro estaba en Valencia enfermo y no había podido llegar a Caracas. Entonces, como no había llegar a Caracas, no había gobierno, no había quien notificar ni siquiera. Entonces, o sea, no había quien escribirle. Venezuela no tenía ni a quién escribirle. Entonces, en ese momento nos pegan ese laudo por el pecho. ¿Qué pasó? Que después el juez americano que había estado ahí, el señor Malet Prevost, es el que le dice, el que denuncia ante el mundo lo que ahí estaba ocurriendo. Y eso es un hecho pues, extraordinario, pues, porque eso le sirvió a los gobiernos venezolanos para demandar ese fraude que nos habían hecho, ese robo que nos habían hecho en el año 1899. Entonces, por eso te digo que es que esos tribunales al final no sirven para nada, esas cortes. Cuando Venezuela no reconozca, uno de los países no reconoce, olvídate que ese conflicto sigue. Eso no hay manera de que no siga. Entonces, ¿qué ocurrió? Luego llegamos al Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra es el instrumento, que es la segunda pregunta. Entonces, la primera pregunta, ¿usted rechaza el laudo arbitral del 99? Claro, porque ese laudo arbitral, imagínate tú, nos quitaba el Delta, nos quitaba el Callao, nos quitaba, pero bueno, todo. Quitaba hasta el Roraima, imagínate. Entonces, luego viene entonces el Acuerdo de Ginebra, se logra el Acuerdo de Ginebra, que es a tres partes, que es el Reino Unido, la República Naciente Cooperativa de Guyana y Venezuela, que en ese momento era el presidente Raúl Leoni. Ahora fíjate, ese Acuerdo de Ginebra se logra por una cantidad de presiones que se van dando de distintos gobiernos, es decir, no importaba el signo político. Imagínate, de Medina pasamos a la Junta Revolucionaria de Gobierno. Los dos no se trataron ni más nunca. Pero después, además, viene el golpe de Estado contra el presidente Gallegos, que es el de la Junta Militar. ¿Cambió? No cambió. El odio entre los adecos y Pérez Jiménez es histórico, pero no cambió la política exterior en materia de límites. Luego cae Pérez Jiménez y entra Larrazábal y vuelven a entrar luego, bueno, el presidente Sanabria y después entran los adecos. Y cuando tú te imaginas la rivalidad entre Pérez Jiménez y los adecos, y hasta Pérez Jiménez, imagínate tú, Pérez Jiménez le mató el secretario general a Betancourt, a Leonardo Ruiz Pineda. ¿Tú crees que había cariño ahí? No había cariño, pero sí había nacionalismo. Entonces, la información que se tenía sobre los avances de la operación en el Esequibo le fueron entregados a Marcos Falcón Briceño, que era el canciller del presidente Betancourt. Ya Juan Pablo Pérez Alfonso manejaba información que ahí habían posibilidades de, además de potencia petrolera, y algunas cosas de recursos petroleros en la zona, y el presidente Betancourt le ordena a su canciller, vaya a la ONU y proteste. Y cuando vamos a la ONU y protestamos, fue tanta la presión de Venezuela que logramos el Acuerdo de Ginebra del 66. Y eso es interesantísimo. Porque entonces hay un acuerdo, y es una de las cosas más bellas de la historia, además de la diplomacia latinoamericana, que es que las partes que vienen con un conflicto se ponen de acuerdo en cómo remediarlo. Entonces esa es la mejor manera de tú solventar un problema limítrofe. No es porque un tercero te impone la solución, sino porque tú y yo nos estamos poniendo de acuerdo. Y eso es hermosísimo. Y de eso se trata el Acuerdo de Ginebra. ¿Qué pasó durante todos estos años? Que el secretario general de la ONU iba nombrando unos buenos oficiantes para que las partes se pusieran de acuerdo. Hasta que, otra vez, por la plata baila el mono y todo el mundo busca su pierna de cochino. Entonces resulta ser que la ExxonMobil descubre que hay unas reservas espectaculares de petróleo ¿en dónde? En los espacios acuáticos del Esequibo. Entonces financia la campaña de este delincuente, del Irfan Ali. Incluso el secretario de Estado, oiganme tú, el secretario de Estado de Guyana, un señor llamado Rafael Trotman, escribe un libro donde dice que a él le dieron $18 millones en un bono
para que le hiciera lobby al secretario general de las Naciones Unidas para sacar el Acuerdo de Ginebra, acabar con eso y mandar ese asunto a la Corte, para que en la Corte conseguir él una sentencia que le permita conceder, hacer concesiones petroleras en territorios que son, pero además se les pasa la mano, porque no solamente es en el territorio, en la proyección marítima del Esequibo, no, es en la proyección marítima del delta Amacuro, porque hasta ahí ha llegado la insolencia de Guyana. Si nos pudiera simplificar la pregunta 3, 4 y 5. Rapidito, porque las 3, 4 y 5 ya se las he explicado. La primera pregunta, ya sabes, la duda arbitral, ¿lo rechazamos? Sí. ¿El Acuerdo de Ginebra lo aceptamos, que es el mecanismo idóneo para solventar el conflicto? Sí. Tercera pregunta, ¿rechazamos la injerencia de la Corte Internacional de Justicia en esto? Sí, porque es el criterio que tenemos desde 1945, que es el criterio de General Medina. Y de todos los gobiernos que siguieron, adecos, copellanos, perejimenistas, todo el mundo, chavistas, todo el mundo siguió el mismo criterio. A menos que, no sé si ahora alguno de la oposición quiera cambiarse para Guyana. Yo les abriría hasta un partido en Guyana a ver si le echan pichón. Pero bueno, X. Luego viene el tema de, es que me tiene indignado. Perdónenme la indiscreción, pero bueno, hice una promesa que no iba a hablar mal de nadie. Ajá. Luego voy con la cuarta pregunta, que es rechazar la intromisión de Guyana en nuestro mar territorial. Evidentemente, sí. ¿Por qué? Pues tenemos que rechazar esa pregunta. Y la quinta pregunta, que es muy importante, que es la creación de la ley del Estado Esequibo. Yo la apoyé junto con diputados de la oposición, yo no era diputado, pero sí la aprobé como presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri en el año 2015. En enero ya comienza, o el 31 de diciembre a las 12 muere 2023, iniciamos un 2024, un año que todos sabemos es un año electoral a las presidenciales y muchos están pidiendo hasta que se vayan a unas megas elecciones. Hay sectores que tildan este referéndum consultivo como un preámbulo para medir la nacionalidad en cuanto a lo que sean estas elecciones presidenciales. ¿Cómo ve usted esos escenarios, sabiendo otros escenarios que tiene el país, cómo está en lo político, cómo está en lo educativo? O sea, Antonio Izquierdo, un candidato presidencial. Bueno, fíjate lo siguiente, yo creo que es un año de muchos cambios. La sociedad venezolana viene cambiando aceleradamente. Este no es el mismo elector del 98, este no es el mismo elector del 2008, no lo conocen. Entonces, por supuesto, la vieja clase política venezolana cree que le está hablando a los venezolanos del 2015. Pues no son, pues no habíamos pasado toda esta racha de tristezas, de despedidas, de trauma, de hambre, de fallas gravísimas en los servicios públicos. O sea, es decir, pero el venezolano quiere soluciones concretas. Yo lo que creo que debemos ir a hablar mucho en idioma castellano, sin subtítulos ni nada, directo al grano. Uno, ¿qué hacemos con la política monetaria? Yo creo que debemos ir a la dolarización plena. Es decir, si PDVSA le ingresan dólares, ¿por qué el Estado venezolano tiene que pagar en bolívares? Eso no lo entiendo. O sea, si es lo bueno para el pavo, bueno para la pava. Segundo, hay que iniciar un proceso de apertura petrolera a empresas privadas. Eso no quiere decir que lo voy a privatizar, no, porque PDVSA es imprivatizable. No se puede privatizar PDVSA. ¿Por qué? Porque si está en la Constitución y yo como presidente no tengo tiempo de estar reformando la Constitución. Entonces ya ese tiempo pasó, ya la Constitución está ahí, mano, ya, suficiente. Ya con la cambiadera de leyes y el asunto. Vamos a respetar el texto constitucional que está ahí para lograr pacificar al país. Pero una de las cosas que tengo que hacer es lograr que la gente coma. Entonces hay temas que son en lo que no puedo ser ni de izquierda ni de derecha, es simplemente el sentido lógico. Hay cosas que quiero hacer. Yo quiero competir con Nayib Bukele. Yo quiero competir con Bukele. A mí me tiene picado Bukele, te comento. Pues, ¿cómo es posible que Bukele en San Salvador haya montado esa tronco de biblioteca y yo no haya podido montar esa biblioteca en Venezuela? A mí me encantaría, por ejemplo, imagínate, Coro en sus 500 años. La emoción que podemos tener todos de inaugurar una mega biblioteca con toda la innovación tecnológica, pero preservando además las estructuras coloniales de Coro. O sea, esa mezcla entre lo moderno, la innovación y lo que viene, ¿sabes?, con nuestra historia. Es decir, el encuentro del pasado con la innovación y el futuro. Y le metemos ese medio palo a San Salvador. ¿Por qué no se ha logrado eso? ¿Falta de cultura, falta de recursos o derroche de recursos que no se han sabido invertir? No me importa. De verdad no me importa. Ya importa, ya pasó.
¿Sabes? Las adecos la pusieron, los copellanos también. En los chavismos, bueno, fue peor el remedio que la enfermedad. Entonces ya está. O sea, no nos pongamos a orungar de quién fue el culpable. Porque si vamos al culpable, voy a salir yo con mi uslarismo y te voy a decir que fue el 18 de octubre del 45 cuando tumbaron a Medina. Entonces, en vez de estar anclados hacia allá, lo que tenemos que tener es la historia como referencia. Sacar de ahí las mejores cosas, pero clavarnos hacia el futuro. Yo sueño, por ejemplo, ver a Punto Fijo convertido en Dubái. Pero si tenemos los recursos para eso, tenemos un petróleo, tenemos ahí la refinería, pero eso parece una película de Mad Max. Es horrible, parece una cosa, un cementerio espantoso. No, eso no, esa ruina. Eso, tenemos que sacudirnos el mal de ojo que nos tiraron. ¿Qué hay en Venezuela el lunes 4 de diciembre, después de este referendo consultivo? Un misil jurídico contra los contratos que ha firmado el delincuente de Guyana violando la soberanía venezolana. ¿Y si el referéndum no alcanzara el 75% que aspiran? No, hombre, claro que va a alcanzar. Mira, la gran voluntad que hay en este país. Hay un mandato, va a haber un mandato soberano para este gobierno y para los que vengan. De ahí va a salir. Así que yo le recomiendo a la gente que si, miren, yo puedo estar cansado de Maduro. Miren, yo estoy más obstinado que ellos, créanme. Usted puede pasar mucha roncha, pero yo más obstinado lo dudo. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Preservar nuestro territorio. Eso es muy importante. Entonces, creo que pase lo que pase, los venezolanos tenemos que juntarnos, que esto sea un gran punto de encuentro de todos, que es como que si jugara la vino tinto, ese espíritu que me encanta cuando vi a eso, que me emocioné ver a esos chamos allá en Lima con sus motos detrás del autobús vino tinto. Yo quiero que ese mismo sentimiento venezolano lo volvamos a tener de nuevo entre todos y que construyamos entre todos sin ver facturas y sin ver nada, porque si nos quedamos clavados para allá, entonces voy a sacar que mi abuela tuvo un pleito con tu abuelo, que si tu bisabuela no trataba a mi tía, entonces vamos a seguir en ese plan. No, vale, ya está, yo estoy cansado de lo mismo, yo lo que quiero es construir mi biblioteca para darle palo a Bukele. Pues es que quiero competir con Bukele, ¿verdad? Vamos a competir en serio, pero eso sí, yo soy demócrata, él no. Pero lo otro que vamos a hacer, que para mí es muy importante, el proceso de la apertura petrolero, yo quiero que Venezuela sea pionera en la legislación laboral que proteja al emprendedor. Nosotros tenemos la misma ley laboral del año 36. Esa ley laboral respondía a otras realidades económicas. Eso viene además de la protección, por un lado, por el marxismo, que es la explotación, es regular las relaciones entre el hombre que explota al otro hombre. Pero el tema es que ahora el emprendedor es patrono y es obrero al mismo tiempo. ¿Qué le ofrecería a los emprendedores? Un nuevo sistema de seguridad social que les permitiera que así como tú estás trabajando, pues también tengas algunos beneficios. Es decir, yo quiero abrirte un fondo o permitir que hayan fondos privados de inversión donde tú puedas dar un pequeño capital y tú sepas que tú estás ahorrando. Lo otro que quiero es terminar de quitarme, por eso es que es bueno la dolarización. Terminemos de dolarizar, al bolívar me lo dejan quieto y en el panteón, mano, de verdad. Por eso está regateando en bolívares, o que el símbolo de la devaluación y de la pobreza sea la imagen del libertador Simón Bolívar, por Dios, que es una falta de respeto. Eso lo decía Renio Tolina y me parece que estoy muy de acuerdo con él. A Bolívar en el panteón y a rendirle honores el 17 de diciembre y el 24 de julio, suficiente. Pero ahora, y tomar las lecciones del libertador. Pero lo más importante es que nosotros tengamos dólares, que la gente tenga dólares, que puedas ahorrar en dólares, que recibas créditos en dólares. Eso es demasiado importante. Y entonces comenzamos a modernizar al país y lo más importante de todo que yo quiero hacer de Venezuela el país de la educación, que tengamos una educación de primera, una educación que te capacite, una educación que no solamente es para que tú enseñes a leer, a escribir, que enseñemos historia de Venezuela, por favor, para que no tengamos este debate otra vez y no tenga candidatos presidenciales dándole la razón a un presidente extranjero. A la escuela de noche los voy a mandar. Pero bueno, y otra cosa que es importante, que me parece importantísimo, que es el tema de la apertura al Mar Caribe. Yo creo que yo siento que a veces es como, yo se lo he dicho a los caraqueños, ¿no? Y les he dicho, eso es como que si tenemos un local en la avenida Baral, en Caracas, o, ¿sabes? En plena avenida aquí, o, ¿sabes? Aquí en la avenida... La Manaure. En la Manaure. Aquí en la avenida Manaure, ¿verdad? Pero lo tenemos con la Santa María abajo y no lo abrimos. Así está Venezuela con el Mar Caribe.
Nosotros, imagínense ustedes, tenemos esta potencialidad que nos nace aquí mismo en Paraguaná, que nos nace en todo esto que tenemos aquí. Estamos frente al centro de comercio mundial, donde nos pasan los barcos así, ¿sabes? Nos pasan los barcos que vienen de China, que van para Europa y todo eso, y nosotros con la Santa María abajo. No, porque aquí no nos tratamos, porque aquí somos más nacionalistas que nada. ¡Pendejo! Para eso no es el nacionalismo. El nacionalismo es para no dejar que Irfán Ali duerma ya. Ahora, esto es otra cosa. Ya estamos entrando en otro nivel. Ya estamos entrando en el siglo XXI y por eso tenemos que tener una política de puertos abierta, una política educativa que te capacite no solamente al chamo, sino que también capacite al emprendedor permanentemente y que sea una ayuda, un acompañamiento del Estado. Yo quiero, por ejemplo, con el tema petrolero, crear un fondo como el Fondo Noruego. Yo sueño con eso. Es decir, que después de 1,5 millones de barriles de producción, eso vaya directo a un fondo donde todos los venezolanos somos titulares. Todos los venezolanos somos titulares de ese fondo. Y podemos pagar educación, salud y pensiones contra ese fondo. Pero bueno, si todos los países petroleros del mundo viven bien menos nosotros, eso es insólito. Claro, lo que pasa es que le dejamos la fábrica a los borrachos de la familia. Entonces, por supuesto, y lo peor es que ahora se lo vamos a entregar a los más locos, pero no vale, por Dios. Vamos a ponernos serenos, vamos a saber qué es lo que debemos hacer y puntualizar cosas. Mi próxima lucha no solamente es preservar la integración del territorio, es estabilizar la moneda. De verdad, que uno no tenga esta angustia, cuántos vas a cobrar en bolívares y resulta ser que ahora no son 30, ahora son 10 angustias, los pensionados con 130, no, eso no puede ser, vale, vamos a dolarizar el asunto. A ti te van a entrar 50, bueno, ya sabemos que de aquí eso es una meta, ya comenzaste a ganar 50, bueno, después vas a ir ganando 100. Por ejemplo, los educadores. Yo no entrego el gobierno hasta que yo no consiga que cada maestro venezolano no me gane menos de $2.500 mensuales. ¿Por qué? Bueno, porque si hay un maestro bien pagado, es que hay unos alumnos bien formados. Entonces, ahí está la clave del futuro de Venezuela. Entonces, por eso es el lápiz, por eso la educación es la clave de todo y por eso es que nosotros estamos tan entusiasmados con esta campaña. Antonio, con esto lo de referendo consultivo que hacíamos alusión de que hay sectores que dicen que este es un preámbulo para lo que es las elecciones presidenciales del 2024, vemos que también en la parte de la oposición hay como una redistribución de cara a lo que hemos visto ya de los acercamientos que se han dado con el gobierno. ¿Qué posición o qué opinión tiene usted respecto de esto? Bueno, yo te voy a decir, es que el país cambió. El país está buscando nuevos rostros, nuevas caras, nuevas ideas. Y nosotros, los nuevos rostros, nuevas caras, nuevas ideas, también tenemos que salir a que nos vean. Y decir, epa, sí, mira, hay alguien que está pensando como tú. A mí, por ejemplo, me sabe a casabe todos los insultos que me puedan echar, pero yo salgo a defender la integridad del territorio y no me importa con quién tenga que retratarme. Los otros son muy hipócritas, porque a mí ¿En eso hipócritas se dan los llamados alacranes? Mira, alacranes, mono, perro, rata, todo el mundo. Y déjame explicarte por qué. Porque resulta ser que yo fui para el acto del Teresa Carreño con Maduro. Y yo le di la mano al presidente de la República. Pero si yo soy de la fuerza de la educación y estoy hablando de educación, viene el presidente de la República, ¿qué le voy a hacer? ¿Le voy a escupir la mano? Estamos locos. No puede ser. Entonces, lo que sí hay que hacer es otra cosa. Es entendernos, saber que hay unos puntos de coincidencia donde podemos ponernos de acuerdo sin ningún tipo de trauma. Eso es como que si usted está peleado con su vecino de hace años, pero hay que montar una tubería común y hay que abrir un pozo de agua para que nos llegue agua pura a todos. Entonces no voy a montar pozo de agua porque yo no me trato con el vecino. ¿Pero qué lo que era esa? No. Esto hay que cambiar. Entonces, hay muchos venezolanos que están viendo y están buscando esas nuevas opciones. Ahora, ¿cuál es el reto del lápiz? El reto del lápiz es incentivar el voto que hoy está desestimulado. Mi gran rival para la presidencia de la República ni es María Corina, ni es Nicolás Maduro, ni es Cabello, ni es ninguno de ellos. Olvídate de eso, ni ninguno de esos de la oposición, y Rosales menos, ni ninguno de esos bichos. Lo único que te quiero decir es que mi rival es la abstención. Ese es mi verdadero rival. Es decir, conseguir que los venezolanos voten, que se vuelvan a enamorar del voto como instrumento de cambio. ¿Cree que el referéndum pueda lograr que los venezolanos se enamoren del voto? Sí, por lo menos nos podemos poner de acuerdo en defender la integridad de este proyecto,
que nació en 1811, de tener una república independiente de España y que estos son los territorios que eso correspondía, ya yo me doy por servido. Es decir, si nosotros logramos que los venezolanos nos entusiasmemos, no por Antonio Ecarri, no por el lápiz, no por Maduro, no por María Corina, no, por Venezuela, por la integridad del mapa completo, y tú vas a salir y votas, oye, sería maravilloso, de verdad. ¿Por qué? Porque nos pusimos de acuerdo en algo, porque si no nos podemos poner ni siquiera de acuerdo en que tenemos que salir a apoyar el proyecto nacional que heredamos de los fundadores de la patria, de los fundadores de Venezuela, de esos hombres y mujeres que se alzaron contra España, que quisieron tener una república independiente. Hoy esa república independiente está herida. ¿Por Venezuela retiraría su candidatura y apoyaría a quién? No, pero es que eso no está. Ahorita, ¿para qué vamos a hablar de eso? Bueno, vamos a arrancar. Eso es como vas a arrancar, tú calentando los motores. ¡Bum, bum, bum, bum! Te vas a accidentar más adelante. ¡Qué esperanza! Pero hay situaciones que pasan y son adversas a uno y uno no las puede controlar todo. Ah, bueno, pero mi abuela fuera rueda, yo sería bicicleta. Entonces hay que esperar. Vamos a ver cómo nos va. Pero si los venezolanos están buscando algo nuevo, si los venezolanos están buscando un presidente que esté un candidato que esté habilitado, un candidato que no esté vinculado a ninguna de las cosas que han pasado, un venezolano que se mantiene firme frente a la democracia, un venezolano que está a favor del nacionalismo, que está a favor de la educación, ¿por qué nos va a salir mal eso? No, al contrario. Yo lo que creo es que hay que saberlo vender. Y en el caso de que llegara, usted está pidiendo que ojalá María Corina sea habilitada. Sí, ojalá. Ojalá. Si en este caso María Corina llegara a la presidencia. Ay, bueno, si tiene que ese criterio de la política exterior que me va a tener conmigo de oposición de una vez. No, porque imagínate tú, si va a decir que hay que acudir a la Corte Internacional de Justicia y acatar los mandatos de una corte comprada, ay, olvídate de eso, conmigo que no cuente. De una vez me va a tener en la oposición. Porque el problema no es que tú me caigas bien o me caigas mal, el tema son tus ideas. Si esa es tu idea, estamos diferentes. No nos podemos unir. ¿Por qué? Porque pensamos diferente. Entonces, si tú tienes si el señor, ¿por qué yo tengo diferencias de fondo con Nicolás Maduro? Bueno, porque yo no soy socialista. Porque yo quiero traer ideas renovadas e innovadoras para Venezuela. Yo no tengo complejo de nada. Yo quiero que los venezolanos ganen en dólares. ¿Cómo hacemos para que ganen en dólares? Y dejemos la política esa monetaria, pero no es del siglo XX, es como del siglo XIV por allá, de la Edad Media. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para lograr todas esas cosas? Con un nuevo gobierno, con una gente que piensa distinto. Por eso es mi diferencia con Maduro. Y por eso mi diferencia con María Corina. Y por eso mi diferencia con la vieja oposición venezolana. Yo creo que a ellos les pasó el tiempo ya. Ya, suficiente. Vamos a pasar esa página. ¿Qué le dicen a los venezolanos? Y que huelen a naftalina. ¿Qué le como huele como a viejo, a guardado. Yo quiero remodelar el apartamento, chica. Yo también quisiera remodelar mi casa. Bueno, entonces vota por el lápiz para que remodele tu casa. Estoy pensando en estudiar educación. Ah, viste, es que fíjate, oye, a mí me encanta esto que está pasando aquí. ¿Tú sabes por qué? Si yo logro, como presidente de Venezuela, que los venezolanos, la primera carrera que busquen sea la educación, listo. Listo, gané. Listo, fue el gobierno más exitoso de la historia y Venezuela estará condenada al desarrollo. ¿Qué le dice hoy a los venezolanos? ¿Qué mensaje le da usted a los venezolanos? Este 3 de diciembre, juguemos vino tinto. Cojamos nuestra motico así como los muchachos en Lima corrían detrás del autobús de la vino tinto. Venezuela hoy, ese proyecto que soñaron unos venezolanos tan grandotes allá en la época de la independencia y que quisieron darnos una república independiente, a ellos les costó sangre, sudor y lágrimas tener una república independiente. Hoy a nosotros nos toca de nuevo defender esa república, ese proyecto de república independiente. No nos podemos dejar quitar un espacio porque tenemos diferencias con el de al lado. Vamos a superar todas esas dificultades y vamos a poner a Venezuela de primer lugar. Ojalá que aquí en Venezuela comience a escribirse una nueva historia. Por eso llega el lápiz como un proyecto innovador y que estamos rompiendo paradigmas, ¿sabes? Le damos un martillazo a lo viejo. Cuidado, no me estoy metiendo con los viejos, porque yo voy para viejo también. Pero a esos viejos esquemas vamos a pasar a la página que ya estamos tarde entrando al siglo XXI.
Bueno, con este mensaje de Antonio Carri hemos llegado al final de A Fondo Con, una producción de Rubik Media que se transmite todos los lunes a las 7 de la noche a través del canal de YouTube Falcón es Noticia y los viernes a las 9 de la noche por Televisora Falcón. Soy Mariani Chiquito, hasta una próxima oportunidad.